Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. En este episodio vamos a hablar de los principales fichajes que han ocurrido durante el mercado de invierno en Europa y veremos algunos cambios importantes que han ocurrido. Obviamente un mercado de fichajes de invierno nunca va a ser igual o de la misma magnitud que un mercado de fichajes a final de temporada en verano, en los meses por ahí de junio, julio, donde se empiezan a hacer grandes contratos, grandes movidas, pero en el mercado de invierno sí que algunos equipos suelen fichar, sobre todo cuando tienen que compensar sus plantillas, cuando necesitan jugadores y por eso se dan algunas contrataciones bastante importantes. Estamos grabando este episodio día sábado, fin de semana. Más tarde hay Derby de Madrid, donde el Real Madrid va a recibir al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Así que es una jornada bastante interesante este fin de semana. Y voy a ver si grabo un episodio una vez que termine esta fecha en el fútbol europeo. Pero igual estoy grabando este episodio para repasar los principales fichajes que se dieron durante el mes de enero. Así que vamos a comenzar desde el fichaje más caro. La contratación más top en este mercado de invierno fue la de Khvicha Kvaratskhelia, que dejó el Napoli para unirse al Paris Saint-Germain por 70 millones de euros. Creo que no era un secreto para nadie de que el Paris Saint-Germain, después de perder a Mbappé, tenía que encontrar su próxima gran estrella. A ver, yo creo que es también más por temas de necesitamos a un jugador desequilibrante y que hasta cierto punto tenga bastante popularidad y ese estatus justamente que les digo, de estrella. Porque, a ver, es verdad que están Dembélé y Barcola que pueden jugar por las bandas en el PSG, pero tal vez sus nombres no venden tanto. Dembélé sí, pero Barcola todavía es un chico joven, necesita ganar más experiencia. Y bueno, Kvaratskhelia le viene muy bien al París, es un jugador que demostró sobre todo hace un par de temporadas todo su talento. Durante las últimas sí se apagó un poco. No voy a decir que fue un One Season Wonder, que para los que no saben qué significa, es básicamente un jugador que tiene una temporada buena nada más, que destaca, dicen, wow, qué jugador, qué estrella, pero después regresa a una regularidad donde ya no destaca tanto y bueno, termina quedándose en el olvido como un jugador que solamente brilló durante una temporada. Kvaratskhelia no lo es porque si bien pienso que descendió un poco su nivel, no dejó de ser un jugador desequilibrante, siguió manteniendo el talento y probablemente el jugador más importante del Napoli siguió siendo él, porque Osimhen, recordemos, se fue cedido al Galatasaray y Kvaratskhelia ahí quedó un poco solo en el ataque del equipo italiano. Tampoco vamos a decir que ha dejado el Napoli para irse a un club aún más grande, un Real Madrid, no sé, un Manchester City, un Liverpool. No, porque el Paris Saint-Germain tampoco es un club. A ver, en Francia sí es el club más grande, el más importante, pero en Europa todavía le falta mucho. No ha ganado una Champions. A ver, esta temporada lo puede hacer, es verdad, pero no sé, ya creo que varios han perdido la confianza en ver algún día al Paris Saint-Germain ganando la Champions. En fin, sí es verdad que pudo haber sido un equipo más grande, pero también hay que ver la parte económica. El Paris Saint-Germain obviamente puede ofrecer un mejor contrato a cualquier jugador, a diferencia de otros clubes que por ejemplo un Napoli no tiene ese capital extranjero, esos jeques que le meten dinero prácticamente infinito para fichar lo que quieran y pagar lo que quieran, respetando los límites salariales, que muchas veces no se hace, pero bueno, ahí está ese tema. Así que Kvaratskhelia lleva una carrera buena desde que destacó en el Napoli y ahora está en un club donde seguramente va a seguir dominando Francia, va a seguir ganando Ligue 1, pero veremos si logra destacarse a nivel europeo. El Paris Saint-Germain ha sido un equipo siempre que ha tenido un muy buen plantel a nivel de estrellas, a nivel de figuras, pero nunca se concentró tanto en encajar piezas para que funcione como un equipo colectivo. Ahora con Luis Enrique parece que están intentando eso, implantar una idea de juego, pero claramente toma su tiempo. Y eso no quiere decir que no tengan estrellas. Ya dije, tienen a Dembélé, a Barcola, ahora a Kvaratskhelia, a Hakimi, entre muchos otros.
pero aún así veremos cuánto tiempo le toma a Luis Enrique armar un equipo de verdad, un equipo más colectivo, más coral, que es simplemente un equipo lleno de estrellas. Así que Kvaratskhelia ha sido el fichaje más caro de este mercado de invierno. Bien, el segundo fichaje más valioso fue el de Xavi Simons, que ya estaba en el RB Leipzig, pero estaba en condición de cedido, estaba en préstamo. Pero el Leipzig ya decidió hacer efectiva una compra definitiva y por 50 millones de euros Xavi Simons deja definitivamente el Paris Saint-Germain y llega al Leipzig. Bueno, se queda en el Leipzig, pero ahora ya como un jugador con un contrato en el cual se indica que ya pertenece al Leipzig. Todos los derechos ahora son del equipo alemán y ya no es más parte del Paris Saint-Germain. Es una buena decisión. A ver, a nivel de competitividad, a Xavi Simons creo que sí le puede venir mucho mejor estar en la Bundesliga que en la Liga 1, porque como ya he dicho, el Paris Saint-Germain es un equipo que en Francia va a dominar prácticamente. Puede tener sus tropiezos como ha tenido ese par contra el Mónaco, que el Mónaco gana la Liga, y luego contra el Lille, que también pierden la Liga y la gana el Lille en esa temporada de pandemia, que para mí fue una de las ligas más emocionantes, porque normalmente son aburridas porque ya sabes que va a ganar el Paris Saint-Germain, pero en esa temporada estuvieron el Mónaco, el Paris Saint-Germain, el Olympique de Lyon y no recuerdo qué otro cuarto equipo. Estuvieron peleando casi hasta la última fecha y fue muy emocionante. A mí me gustan ese tipo de definiciones en lo personal donde la liga se define entre más de dos equipos. Hasta las últimas fechas para mí son las mejores. Pero bueno, después de eso el Paris Saint-Germain es un equipo que va a dominar y que por claramente toda la plantilla que tiene no va a encontrar rivales que le puedan complicar tanto. Sin embargo, en Alemania Xavi Simons puede desarrollar mucho más el potencial que tiene. Recordemos que es un jugador bastante joven, que pintaba muy bien en el Barcelona. Después fue al París y luego al Leipzig y ahora ya se ha quedado ahí. Tiene 21 años, tiene mucho talento y creo que en el Leipzig le va a ir muy bien, sobre todo porque el equipo alemán es un club que está especializado en tener este tipo de jugadores. Básicamente funciona junto a su otro club franquicia que es el Salzburgo de Austria. Ahí comienzan las jóvenes promesas, digamos, y si tienen bastante potencial, pasan a Leipzig y de Leipzig van a otro club más grande. Yo creo que en el cuadro alemán Xavi Simons se puede desarrollar bastante bien, puede ganar mucha más potencia también en su juego, porque el Leipzig es un equipo que históricamente en el corto tiempo que lleva existiendo juega muy vertical. Es verdad que esta temporada no le ha ido bien a Leipzig, sobre todo en la Champions, que lo hizo fatal, solamente ganó un partido de 8, pero creo que es una buena decisión de Xavi Simons, que ahora ya pertenece al cuadro alemán. Después tenemos el fichaje que a mí me sorprendió bastante, no me había enterado de este fichaje hasta que vi las noticias por la noche, de John Duran abandonando el Aston Villa. Un jugador del que hablábamos hace pocos episodios, el delantero colombiano con un gran futuro por delante, que la está rompiendo en el Aston Villa, en la Premier League, solamente 21 años, y cada vez que juega hace gol, porque eso es lo que pasaba, sobre todo cuando empezó a debutar, cuando Unai Emery lo empezó a poner en los partidos, entraba y hacía gol, definía, daba victorias, la estaba rompiendo en el cuadro del Aston Villa. Sin embargo, ha decidido irse a la Liga de Arabia Saudí. A mí esta noticia me tomó frío porque a John Duran le veía bastante potencial en la Premier League. O sea, yo dije un par de temporadas más aquí, la rompe y se va a un club más grande. Eso no quiere decir que ya estando en Arabia no pueda regresar a Europa. Hay algunos jugadores que ya han hecho eso de ir a Arabia, quedarse un año o dos, cobrar buen dinero y regresar a Europa. Puede hacer eso tranquilamente, pero me sorprendió porque está en una edad donde en el fútbol, oye, podía desarrollarse enormemente y convertirse en un delantero top mundial. Ya estaba por ese camino, creo yo, porque no es fácil lo que hacía él en la Premier League, entrar aunque no fuera suplente y tener ese buen promedio goleador. Sin embargo, bueno, fue fichado por el Al Nassr a cambio de 77 millones de euros, lo cual, a ver, a Aston Villa le viene bastante bien.
Y en la carrera de John Durán, por lo menos estos años, no sé. Igual no vamos a juzgar. Aquí sería como escuchamos, pero no juzgamos, porque al final, si él quiere priorizar el dinero, su bienestar económico, el futuro de su familia, su futuro también, vivir bien, tener dinero, poder estar cómodo, está en todo su derecho, porque al final ser futbolista es un trabajo, ¿vale? Como todos, solo que muchos no lo toman como tal porque, bueno, no trabajan todo el día, no están ahí, pero es un trabajo, son deportistas de élite y a algunos les guste o no, siempre ha sido así. El deportista de élite, el artista de élite, siempre va a generar mucho dinero por el talento que tienen y porque en el mundo del entretenimiento, en este caso entretenimiento deportivo, se ha profesionalizado y las marcas obviamente van a querer ser sponsors de los equipos, de estos jugadores. Y Arabia Saudí ha visto eso, ¿no? Que si trae buenos jugadores, las miradas se van a poner sobre Arabia Saudí, sobre su fútbol. Y si ellos tienen el dinero para fichar y el jugador quiere priorizar su futuro económico, está en todo su derecho, ¿no? Muchos pueden decir, no, pero mira que era joven. Mira, yo también lo puedo decir, pero al final es muy fácil, como ya lo he dicho anteriormente, es muy fácil rechazar o tomar decisiones con el dinero del otro. Muchos opinan como si ellos fueran a cobrar ese dinero, ¿no? O sea, es muy fácil hablar desde un punto de vista exterior. Pero ahora pónganse a pensar, si ustedes fueran futbolistas profesionales, atletas profesionales, y les ofrecen un contrato así, no creo que fuera tan fácil como ahorita dicen, no, yo rechazaría para jugar en un equipo grande. Es muy fácil decirlo si no te lo han ofrecido, pero ya estando en la situación, viendo que puedes ayudar a tu familia, no sé, a tus padres, a tus hijos, y tú mismo asegurar tu futuro con más dinero, ¿lo harías o no? Seguramente no sería tan fácil decidir. Así que los futbolistas están en todo su derecho de poder decidir un mejor futuro económico, así deportivamente no se vea bien. Bueno, así que John Durán va a jugar en el Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo, ya debutó de hecho, así que bueno, yo en lo personal sí quisiera verlo regresando a Europa porque pienso que sigue siendo un gran jugador. La falta de competitividad en una liga de menor nivel puede pesar, pero si se mantiene vigente, yo creo que después de un par de temporadas, o 3 o 4, podemos verlo de regreso en Europa. Porque es un gran jugador que le puede venir muy bien a Colombia si mantiene ese nivel y, oye, puede ser un gran delantero también a nivel mundial. Bien, luego tenemos el fichaje de Omar Marmouch, el egipcio, que llega al Manchester City. Tal vez muchos no lo conozcan, esta temporada estaba brillando, haciéndolo bien, ya era bastante regular con su nivel, pero no era un jugador súper conocido. Sin embargo, poco a poco, mucha gente empezó a compararlo con Mohamed Salah, que podía ser el próximo Salah. Es egipcio, los dos, por eso la comparación. Tiene 26 años, jugaba en el Eintracht de Frankfurt, pero el Manchester City decidió ficharlo para esta temporada a cambio de 75 millones de euros. Fue lo que pagó el Manchester City. Se decía también que iba a poder llegar a Liverpool, que era una posibilidad. Es egipcio, puede ser el próximo Mohamed Salah que juegue en Anfield, pero al final no se dio. Y el Liverpool, bueno, seguramente lo tendrá que enfrentar como rival. El City ha sido un equipo que ha hecho bastantes fichajes este invierno porque no le está yendo nada bien. Está haciendo la peor temporada de su historia con Pep Guardiola. Así que, bueno, necesita nuevos jugadores que le puedan dar otro tipo de alternativas al entrenador español. Y bueno, este jugador egipcio parece que es una opción buena, o que por lo menos Guardiola ha evaluado que es una buena opción y que le puede dar otro tipo de variantes en el ataque. Y bueno, a Omar Marmouch le viene muy bien este contrato, o sea, 26 años, este es el gran contrato de su carrera, porque en esta edad más o menos los futbolistas, es verdad que actualmente duran mucho más, se cuidan mucho más, pero en estas épocas más o menos de su vida, 25, 26 años, es donde tienen que firmar un gran contrato, sobre todo si son de élite, juegan en grandes ligas, un gran contrato que les asegure 3, 4 temporadas con un buen salario, y el City paga un buen salario porque también tiene capital
extranjero. Bueno, más fichajes tenemos el de Nico González, que llega procedente del Porto también al Manchester City a cambio de 60 millones de euros, medio centro, un jugador que, bueno, creo que busca refrescar ese mediocampo con 23 años que tiene el Manchester City, porque sí es verdad que tiene piezas que ya están cansadas también por la edad, ya no pueden tener de repente un nivel tan físico o correr tanto como Kevin De Bruyne, Gundogan, que siguen teniendo calidad, obviamente pueden ser determinantes, pero a ver, Guardiola no los puede poner, por ejemplo, jugar domingo, miércoles, porque los va a terminar quemando, se pueden lesionar y a esa edad tienen que tener más tiempo de recuperación en un deporte como es el fútbol. Así que Nico González creo que llega también pensando en un posible cambio generacional ya en unos años. Y nada, veremos cómo lo hace el jugador portugués ahora bajo las órdenes de Pep Guardiola. Luego tenemos un fichaje que fue una cesión en realidad y muy sonada en el fútbol europeo. Marcus Rashford, que deja el Manchester United y se une en calidad de cedido al Aston Villa de Unai Emery. Rashford, que hace un par de temporadas tuvo un inicio bastante prometedor, estaba marcando casi todos los partidos, pero poco a poco se fue desinflando, fue bajando su nivel y cayó en la misma monotonía e irregularidad que tiene el Manchester United como club en general. Dejó de destacar, el United trajo a Haaland, que tampoco ha brillado como se esperaba, y en general el Manchester United es un club que, a pesar de ser grande, histórico, no la está viendo muy bien, que digamos, porque temporada tras temporada cambia de entrenador, trae jugadores y no termina de encontrar que les funcione. Ya parece un bucle del que no van a salir. Obviamente van a salir, pero es un decir, ¿no? O sea, traen un entrenador, traen a otro, traen fichajes, venden jugadores, pero nada les funciona. No sé si va a seguir el entrenador actual que está ahora, que es el ex de Sporting de Lisboa, Rubén Amorín, que yo tampoco veía mucho sentido en traerlo a él, porque estaba haciendo bien las cosas con el Sporting de Lisboa, podrían haberse esperado hasta final de temporada, pero lo trajeron así apurados porque habían sacado a Ten Hag y nada, al final no les está funcionando. Se está bromeando mucho que el United está más cerca del descenso que de clasificar a la Europa League. No creo que vayan a descender, pero no sé incluso si llegan a clasificar o a la Europa League o a la Conference League incluso. O sea, está bastante complicado el equipo inglés y no llega todavía quien dé con la tecla correcta y ponga nuevamente al Manchester United en el camino correcto. Veremos qué pasa. Ahora Rashford se va al Aston Villa. Creo que puede tener un nuevo renacer en su carrera el jugador inglés. En el Aston Villa, nuevos compañeros, porque nunca dio la talla para el United, también hay que decirlo. Fue muy irregular, pero un Aston Villa, tal vez con menos presión, porque si bien el Aston Villa está haciendo unas muy buenas últimas temporadas, luchando en Champions, luchando en los primeros puestos de la Premier, con menos presión del United, que siempre exigen a esos jugadores que revivan al club, que lo levanten. Tal vez pueda hacer mejor las cosas Rashford. Veremos cómo le va en este préstamo. Así que Rashford se va cedido al Aston Villa. Luego tenemos el fichaje de Galeno, jugador brasileño ex Porto, que llega al Al-Ahly de la Liga Árabe. Otro equipo árabe que se lleva un jugador de... A ver, no de las 5 grandes ligas, pero la Liga Portuguesa y la Liga de Países Bajos, ya lo he dicho siempre, están ahí por detrás de las 5 grandes ligas europeas, están a un par de pasos todavía de distancia, pero sacan jugadores muy competitivos. El Porto, Benfica, Sporting de Lisboa, muchas veces producen jugadores buenos y los terminan vendiendo a clubes más grandes o en estos tiempos actuales a clubes de Arabia Saudí. Así que por 50 millones de euros yo creo que está bastante bien. Galeno tiene 27 años. No sé si podría haber llegado a un club más grande en Europa, pero bueno, asegura un buen futuro económico y bien por él jugando en Arabia. Luego tenemos el fichaje de Abdulkadir Kusanov,
defensa central que llega al Manchester City a cambio de 40 millones de euros, jugador de Uzbekistán, 20 años, bastante jovencito también, nacido en 2004, que llega a reforzar la saga defensiva del Manchester City, que también ha sido muy vulnerable esta temporada. A ver, no creo que lo terminen poniendo en partidos importantes, a lo mejor sí, pero no creo en un inicio. Pero igual también lo veo más como una pieza de recambio que vaya aprendiendo poco a poco y en un futuro hacerse con un lugar en la saga del equipo Citizen, que también se ha visto muy vulnerable esta temporada. Nada más hay que recordar las remontadas que le han hecho, el Paris Saint-Germain que le remonta un 2-0 por un 4-2, o el Feyenoord que perdiendo 3-0 les empata un 3-3, y el City deja muchos espacios. La fecha pasada fue, o antepasada, no recuerdo, el Arsenal les mete 5 goles, o sea, el City defensivamente está hecho un desastre, y veremos si Kusanov, que es bastante joven, es verdad, logra ayudar un poco en esa parte. Así que por 40 millones de euros, Kusanov llega al Manchester City. Después tenemos otra sesión, Evan Ferguson, que llega al West Ham United, llega del Brighton y una vez que termine su periodo, bueno, tendrá que regresar al Brighton nuevamente, así que otro delantero centro cedido, al igual que Rashford, solo que Evan Ferguson tiene 20 años. Víctor Reis llega al Manchester City a cambio de 37 millones de euros, jugador brasileño también, defensa central, 19 años, otro defensa bastante joven. Dos centrales, uno de 19 y otro de 20 años ha fichado al Manchester City. Aquí creo que sí está pensando bastante Guardiola en un futuro recambio y a corto plazo en más juventud, más físico, más frescura también principalmente. Llega del Palmeiras, ya se hablaba mucho de ese fichaje y esto sigue una línea que se ha visto bastante en los últimos años, donde grandes clubes de Europa compran a jugadores, sobre todo de la liga brasileña o de la liga argentina principalmente, bastante jóvenes y los forman en sus canteras. Bueno, Víctor Reis probablemente llega al primer equipo, porque ahora los jugadores brillan a los 17, 18 años y están en el top mundial, están en la cream de la cream, así que veremos cómo le va al jugador brasileño, pero como digo, es un modelo donde ya no es que el jugador de Brasil o de Argentina llega a un... Sucede todavía, pero hay excepciones, ¿no? Como grandes promesas. Ya no llegan a un club intermedio y después recién saltan a un club más grande, sino que directamente los fichan. Por ejemplo, Real Madrid y Barcelona. Barcelona con Víctor Roque, que no le salió muy bien. Por el Real Madrid sí, por ejemplo, con Rodrigo, Vinicius llegaron del Santos y Flamengo respectivamente. Lo más cercano que podemos tomar como ejemplo es Endrick, que llegó esta temporada del Palmeiras. Veremos igual si sale cedido porque no se sabe qué pase con Endrick, que no está jugando mucho, pero por el momento directamente al primer equipo. No tuvo que llegar a ningún equipo intermedio para luego fichar por uno más grande, sino que cuando ven el potencial directamente van al equipo grande, primera plantilla o la cantera, pero no salen de la institución. Así que Víctor Reis llega al Manchester City por 37 millones de euros. Luego otro fichaje bastante sonado fue el de Santi Jiménez, el delantero mexicano que llega al Milan procedente del Feyenoord por 32 millones de euros. Dato curioso es que el Feyenoord y el Milan se van a enfrentar en los 16avos de final de Champions, bueno, en los playoffs de Champions, así que probablemente veamos a Santi Jiménez jugando contra su ex equipo, donde la rompió, lo quieren mucho en el Feyenoord, en Países Bajos fue uno de los delanteros más determinantes de los últimos años en la Eredivisie, y ahora veremos cómo le va en el Milan, porque en el Milan dijeron Morata no es un delantero, un matador, no un goleador, que te haga los goles. Por eso lo terminaron sacando y llega Santi Jiménez, que creo puede cumplir con ese rol y es algo que le ha faltado al Milan bastante. En los últimos años, por ejemplo, ha tenido a Leao por las bandas, o por la banda, principalmente donde juega, la banda izquierda, pero siempre le faltó un jugador que pudiera marcar la diferencia en el área, que pueda ser goleador, que muchas veces eso le ha faltado al Milan. Veremos si Santi Jiménez puede lograrlo, esperemos que sí, porque es latino, así que vamos a apoyarlo aquí siempre. Vamos a bancar al bueno de Santi Jiménez. Así que Santi Jiménez cambia el Feyenoord por el Milan a cambio de 32 millones de euros. Con 23 años, es bastante joven.
pero ya hizo historia en la Eredivisie y veremos y esperemos que lo haga en la Serie A también. Bien, luego tenemos a Luis Enrique, que llega al Zenit a cambio de 33 millones de euros con 24 años de edad. Deja el Botafogo para unirse al Zenit de Rusia. Recordemos que había estado en el Betis, no le fue muy bien, regresó a la liga brasileña y cuando muchos piensan que ya cuando regresan a su liga de origen puede acabarse su carrera en Europa, no fue así, esta vez regresa a Europa. Es verdad que llega a la liga de Rusia, que actualmente está fuera de todo tipo de competición internacional, así que va a jugar internamente, pero bueno, también parece que económicamente le conviene bastante y nada, que le vaya muy bien también. Bien, repasamos rápidamente para terminar ya algunos fichajes así también importantes. Mathys Tel, que llega al Tottenham cedido como delantero centro, procedente del Bayern de Múnich, un delantero bastante interesante que en su momento tuvo buenos momentos cuando ingresaba en el Bayern, pero no podía tener continuidad con todos los monstruos que juegan en el Bayern en el ataque. Así que le va a venir bien seguramente jugar en la Premier, en el Tottenham, durante un periodo de tiempo. Disasi, que llega del Chelsea, también cedido al Aston Villa, un coste de cesión de 6 millones de euros. El de Mathys Tel fue de 10 millones. Joao Félix llega también cedido al Milan, procedente del Chelsea, un coste de cesión de 5,50 millones de euros. Joao Félix que no termina de brillar. Pintaba para estrella mundial, pero no ha encontrado su lugar en el Atlético de Madrid. No lo ha encontrado en el Chelsea y ahora sale cedido al Milan. Veremos si aquí encuentra su lugar, porque pintaba para una gran estrella mundial, pero qué pena que no lo esté consiguiendo hasta el momento. Después tenemos a Randal Kolo Muani, que llega a la Juventus también en calidad de cedido, un coste de cesión de 3,60 millones de euros. Llega procedente del Paris Saint-Germain, donde también se llenó de delanteros el París. En su momento lo ficharon, ¿no? A Kolo Muani, a Gonzalo Ramos para que juegue con Mbappé. Pero al final Kolo Muani, desde que salió de la Eintracht de Frankfurt, no le fue tan bien en el equipo de París. Y bueno, ahora llega a la Juventus y veremos cómo le va. Luego, Malen deja el Borussia Dortmund, según el Aston Villa, también 25 millones de euros el fichaje. Thiago Almada, atención Argentina, llega cedido al Olympique de Lyon, va a jugar en el cuadro francés, procedente del Botafogo de Brasil. Veremos si destaca, porque si lo hace bien yo creo que aquí puede comenzar la gran carrera de Thiago Almada en el Olympique de Lyon. Seguramente si jugaron FIFA hace unos 2-3 años más o menos, deben recordar que Thiago Almada era uno de los mejores jugadores jóvenes para fichar, tenía un gran potencial. No despegó del todo, porque no se fue a Europa todavía definitivamente, pero aquí en el Olympique de Lyon puede tener una gran oportunidad. Luego, Wahi llega a la Eintracht de Frankfurt a cambio de 26 millones de euros. Julio Enciso, el jugador paraguayo, es cedido de el Brighton al Ipswich Town. Y también vamos con otro jugador paraguayo que lo quería dejar para el final, que es Miguel Almirón, quien dejó el Newcastle United y se unió al Atlanta United de la MLS. A mí también me sorprendió bastante este fichaje, porque Almirón tenía mucho potencial, lo hacía bien en Europa, en la Premier, pero últimamente dejó de sumar minutos, no tuvo tanta regularidad. Y yo creí que, si dejaba el Newcastle podía irse a otro club, ¿no? Donde podría tener más minutos, más regularidad, regresar a su nivel, pero al final terminó yéndose a la MLS. Al final es su decisión, pero a mí me hubiera gustado que se quedara más tiempo en Europa igual, porque me gustaba bastante cómo jugaba Almirón, tenía un muy buen nivel. En fin, estos han sido los principales fichajes durante este mercado de invierno. Les dije al inicio que en el mercado de invierno no suelen suceder tantos fichajes importantes, pero
En esta temporada ha sido la excepción, creo yo. Ha habido muchos movimientos relevantes, grandes fichajes, grandes sesiones con mucho dinero de traspaso por medio. Así que ha sido un mercado bastante interesante de fichajes durante este mes de enero. Así que nada, amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcast, Google Podcast. No se preocupen que ahora sí ya estoy trabajando en mover todos los episodios que tenemos en YouTube hacia YouTube Music, porque Google Podcast ya no existe. Así que vamos a tener a YouTube Music en vez de Google Podcast por si desean escuchar ahí también Fútbol Mundial. Estamos también en Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict y Podtail. En YouTube también estamos como Fútbol Mundial Podcast, en el YouTube normal, el de videos, no YouTube Music. En YouTube Music también nos van a poder escuchar, así que estamos en los dos prácticamente. Así que de ahora en adelante voy a mencionar a ambas plataformas juntas, creo yo. Y también en las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.